yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ser Atleta. Me gusta mucho hablar desde mi experiencia. Siendo entrenadora y siendo atleta, he atravesado un montón de cosas siendo atleta que hoy puedo explicar acá y que las puedo explicar desde otro lugar, ¿verdad? Las puedo explicar desde un lugar más de la experiencia, de la teoría, de la práctica, del análisis de lo que está sucediendo. Hoy quiero hablar de cómo nos apegamos a ciertos objetivos y ese apego es el que nos mantiene lejos de nuestros objetivos. Cuando hablo de apego me refiero a que esto tiene que pasar sí o sí para mi felicidad, para mi beneficio, para mi bien mayor. Y el problema de esto radica en que primero no tenemos ni la más remota idea de cuál es nuestro objetivo, de cuál es nuestra felicidad, de cómo nos visualizamos a nosotros mismos. Y en ese apego por lograr algo es que terminamos alejándolo. Tal vez las palabras apego, alejar, acercar te suenen un poco extrañas y empieces a pensar que voy a estar hablando del poder de la manifestación, que en definitiva creo mucho en el poder de la manifestación, pero lo quiero traer un poco a tierra. Lo quiero explicar concretamente cómo un atleta puede usar la manifestación, la visualización, el no apego a los objetivos, a las cosas, a las marcas, para poder desarrollarse, para poder desarrollar el máximo potencial. Esta hermosa frase que yo la utilizo bastante y ya hasta como que me da cierto rechazo cuando me oigo decirla porque todos en internet, en Instagram, en YouTube están hablando de tu máximo rendimiento. O sea, compra esto para obtener tu máximo rendimiento. ¿Y qué es tu máximo rendimiento? Vamos a empezar este podcast por ahí. No era la idea, pero como todo me pasa siempre así, no era la idea hablar de esto. Máximo rendimiento. ¿Es lo que a vos te sirva? ¿Es lo que a vos te haga más feliz? Tu máximo rendimiento es en ese lugar. Si a vos lo que te interesa es correr más rápido, listo. Tu máximo rendimiento va a ser correr más rápido, más fuerte, sin lesionarte, estando mejor. Si a vos lo que te interesa es llegar a más distancia, llegar a estar mucho mejor, listo, ese es tu máximo rendimiento. Máximo rendimiento es lo que para vos sea tu máximo rendimiento, pero para lo que a vos sea de acá tu máximo rendimiento, no de acá. ¿Y qué digo cuando digo me toco la cabeza? Hablo de tu ego. No para las redes sociales, no para ser más que otro alguien. Eso no es rendimiento. Eso en todo caso es apego y ego. Y no estoy hablando de eso. Tu máximo rendimiento es lo que te haga sentir mejor. Es lo que te dé más salud. Es lo que te permita hacer más deporte, más tiempo en tu vida. Y tal vez tu máximo rendimiento hoy no es lo mismo que tu máximo rendimiento dentro de 10 años. Va cambiando. Cambió para mí, puede cambiar para vos. Máximo rendimiento. En fin. El apego al objetivo es lo que nos aleja de nuestro máximo rendimiento. ¿Por qué digo esto? Bien, vamos a entrar un poco en esta sintonía de lo que quiero hablar. Estamos muy agarrados a una idea que tenemos de algo que queremos. Estamos muy agarrados a que esto tiene que ser así y solo así. Y si no es así, no es. Pero no es porque nosotros mismos bloqueamos ese campo de posibilidades de cómo puede ser. Como dije al principio, parte del problema nace desde que no tenemos muy en claro cuál es nuestro deseo, nuestro objetivo. Tal vez en un deporte podemos hablar de un objetivo en sí. Tal vez le damos una entidad de decir, tengo que bajar las 4 horas, las 3 horas en maratón. Ese es mi deseo, ese es mi anhelo. ¿Que es realmente honesto? Sí, puedes llegar a hacerlo. ¿Y que es algo para lo cual trabajar y estar orgulloso de hacer ese proceso y de lograrlo? Por supuesto que sí, pero no es el deseo base, ¿sí? No, nadie nace, viene a este mundo, compite para decir, mi deseo es bajar las 3 horas en maratón, ¿sí? En primer lugar, porque el maratón es una distancia ficticia que inventamos nosotros y las 3 horas son un tiempo ficticio que también inventamos nosotros, a base de un ritmo de 4:15 el kilómetro, que es un ritmo ficticio que inventamos nosotros. Nosotros le damos un significado a esas 3 horas, nosotros le damos un significado a la distancia de 42 kilómetros, ¿sí? Todo esto está pautado, entonces date cuenta de que estás persiguiendo un sueño, ¿sí? Que es inventado, que es completamente inventado, que está completamente pautado, porque yo mañana y 1000 personas podemos empezar a decir, bueno, 1000 no, yo mañana y 10 millones de personas podemos empezar a decir que la distancia es de 55 kilómetros y que el tiempo para hacerlo es en 3 horas, 38 minutos y lo haces en ese tiempo, sos crack, sos un campeón, campeona. Y lo vamos a decir. Y vos te vas a instaurar en la cabeza esa idea de que eso es así. Y no va a tener mucho más sentido que el sentido que le damos hoy nosotros a la distancia de maratón.
¿sí? Todo esto es para traer un poco, exponer, mejor dicho, por qué nos apegamos a algo que no tiene sentido, ¿bien? Porque en realidad el deseo es mucho más profundo que en correr las 3 horas el maratón o en 4 horas el maratón. Voy a hablar un poco de mi propia experiencia, ya que de hecho yo misma he traído el ejemplo de las 3 horas. Durante mucho tiempo perseguí el deseo, el anhelo de perseguir las 3 horas en maratón, de bajar las 3 horas en maratón. Nunca entendí que en realidad mi deseo era mucho más profundo que eso y durante mucho tiempo me conformé con la superficie de lo que era mi deseo, que estaba ahí en las 3 horas. En el fondo, soy una mina bastante pensante, me gusta mucho analizar lo que siento, lo que me pasa y sobreanalizarlo. No le encontraba un sentido. No le encontraba un sentido a, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tanto con esto? Porque además estoy muy apegada. Me siento que si no es este número, no es nada. ¿Y por qué? Ese vacío que me generaba no lograrlo y además perseguirlo. Porque en el fondo no es eso. Porque en el fondo el título de mi sueño, de mi deseo, es otra cosa. Que se agarra de esa idea instaurada, preseteada por un general, 3 horas en maratón. Maratón, 3 horas. Distancia 42, tiempo 3 horas. Lo dejo para que lo entiendas ahí. Cuando perseguimos algo que en realidad no es lo que queremos, lo perseguimos textualmente con este título de, ok, yo estoy persiguiendo esto. Bien, pero esto, ¿a dónde está yendo? ¿Cuál es el deseo profundo de esto? Ahí se produce el apego. Se produce el apego a una idea. Se produce un apego a algo que no es en el fondo nuestro deseo, porque a nuestro deseo real no lo perseguimos con apego. En primer lugar, porque nuestro deseo real es muy básico. ¿Cuál podría ser mi deseo? Yo todavía sigo en búsqueda, pero mirando años atrás, en ese momento, mi deseo era sentirme que podía hacerlo todo. Era sentirme que era fuerte. Era sentirme que era rápida. Era sentirme que era resistente. Entonces me daba lo mismo. Me daba completamente lo mismo si en una distancia de 42 kilómetros era 3 horas 1 minuto, o era 3 horas, o era 2:59. Porque es lo mismo. Yo puedo entender, bueno, Juli, pero máximo rendimiento, estoy acá y te estoy escuchando porque quiero bajar las 3 horas. Ok, está bien. Está perfecto. Hay una diferencia enorme entre 3 y 2:59, lo sé. Lo que digo es, en el fondo, el deseo central es sentirte más fuerte, más resistente. No es 1 minuto de diferencia, 2 minutos de diferencia. Ya lo vas a alcanzar eso en algún momento. Lo importante es darte cuenta que si vos pones el apego a eso, el apego ahí, a tengo que lograr esto, solo esto, es muy injusto. Es muy injusto con tus deseos, es muy injusto con vos, es muy injusto con tu esfuerzo. Y en esa injusticia es que te hace ruido, en que se transforma en una incoherencia para vos. En cambio, si tu deseo está en ser más fuerte, en ser más resistente, en poder más, en sentirte cada vez más suelto, más suelta cuando corres, con esa idea de a mí me gusta esta distancia porque en maratón me siento cómodo, en maratón fluyo. Bien, perfecto. Vamos a empujar por eso. Vamos a trabajar eso. Lo que yo te estoy planteando es que traigas a cara la realidad de tu deseo. Si tu deseo es solamente un tiempo en una X distancia, es muy injusto con vos, cuando en realidad vos lo que estás persiguiendo es otra cosa. Bien, el apego a lo superficial, el apego a esto tiene que ser así porque si no es así, que iba a ser el segundo subtítulo del podcast, no debo fallar. No puedo no hacer esto. No puede no salirme. No puedo correr por encima de tal tiempo. No puedo no lograrlo. Ya ahí estamos partiendo de una base. Porque ya ahí el deseo no está naciendo del yo quiero ser, sino del yo no puedo ser. Y eso es incoherente. ¿Qué es la incoherencia? Vayamos a eso. La incoherencia es que lo que decís, lo que haces y lo que sentís no está de la mano. Yo siento, por ejemplo, vamos a traer el ejemplo anterior, que quiero ser más fuerte, que quiero ser más resistente, que me quiero sentir más rápida, que quiero cada vez aguantar más y que todo sea más económico para mi cuerpo, para mí. Eso es lo que pienso. ¿Qué es lo que digo? Bueno, yo estoy haciendo esto, voy a hacer esto, haré tal cosa para lograr hacer esto, prepararé maratón, intentaré correrlo en 3 horas 1 minuto está bien, en 3 horas 2 minutos también, en 2:59 también. Eso es lo que digo, ¿sí? Lo que expreso a otros, cómo me manifiesto, cómo me muevo en este mundo.
Y por último, ¿qué hago? ¿Cómo hago para llegar a ese deseo? ¿Qué termino haciendo? ¿Termino enojándome si no logré correr abajo de 3 horas? ¿Termino festejando cada uno de mis pequeños esfuerzos, por más que no salieron en un tiempo planteado? Si lo que yo estoy sintiendo es que mi deseo real es sentirme más fuerte, más rápida, ¿por qué me juzgo con esta cosita? Si yo me estoy sintiendo más rápida, hice un gran entrenamiento de los mejores de maratón, termino orgullosa de mí, sintiéndome fuerte, cansada, todo mi cuerpo lleno de sudor, necesito una vida con electrolitos y siento el cansancio en mi cuerpo, sin embargo, hago así, miro en la muñeca y no estoy conforme. Ahí estoy siendo incoherente conmigo, con mi deseo. Bien, a eso va la incoherencia. Cuando partimos de la base de un no debo fallar, no puedo no lograrlo, la incoherencia es que no estamos persiguiendo un deseo. Estamos persiguiendo un apego a algo, a un no poder cumplir con algo. Creemos que ese algo nos va a traer un cielo, un beneficio, un perdón, y no es eso. No. El lograrlo, lo que nos va a permitir, es cumplir nuestro deseo. Y el no lograrlo, lo que nos va a permitir, es mantenernos en esa búsqueda de nuestro deseo. En definitiva, uno nunca logra terminar de cumplir el deseo. En primer lugar, porque el deseo se mueve. Cuando es una cosa, cuando se alcanza esa cosa, se mueve hacia otro lugar, se traslada, y está bien. No habla de que somos desagradecidos e insaciables. Lo somos seres humanos. O sea, nuestro deseo siempre está en constante cambio y una vez que alcanzamos algo se mueve hacia otra cosa. Ahora bien, el problema es cuando queremos llegar a ese deseo que tenemos por los caminos contrarios. El no debo fallar es claramente un camino contrario. No está hablando de lo que vos querés. Está hablando de lo que sentís que no podés hacer. Sí, estás anulando de alguna forma el camino a tu deseo y lo estás volviendo un apego a tu ego, ¿sí? A lo que hablábamos antes, superficialmente. Por eso es muy fácil pensar, como decía anteriormente, cuando uno tiene claro el deseo que tiene y es un deseo real y lo tenés muy en claro qué es lo que querés, no hay forma de que te autoboicotees llegando a través del ego hacia él. En cambio, cuando tu deseo es banal, cuando no tenés en claro cuál es tu deseo y pensás que solamente es alcanzar un ritmo, una marca, ¿sí? Es muy fácil que te boicotees. Es muy fácil que te apegues a eso, porque es más injusto, porque no habla de lo que realmente querés y porque estás siendo incoherente en ese proceso. Ponete a pensar, te hago el ejercicio, si querés ponerme pausa para pensar tranquilo, tranquila, de tus últimos deseos, las últimas cosas que alcanzaste, ¿qué estabas persiguiendo y cómo lo hiciste? Si era un deseo real, si no era un deseo real, si era una exigencia, si era algo del ego, ¿por dónde iba? ¿Y cómo te sentiste? ¿Y cómo fue ese proceso? Mi mejor proceso, no voy a decir distancia, porque quiero realmente enfocarme en esto del deseo. Mi mejor proceso fue cuando lo que perseguí salía de mi corazón, salía de lo que realmente yo quería hacer para mí misma. ¿Y cómo logré acercarme lo más posible a ese deseo que yo tenía? Que en realidad lo alcancé y lo veo hoy, veo los frutos hoy. Era simplemente conectándome, siendo ya eso que quería hacer, siendo ya fuerte, siendo ya resistente. Me acuerdo, y esto es como súper anecdótico. Bueno, voy a poner un poco de contexto. Fue en el momento en el que estaba preparando esta hermosa carrera, el maratón de Boston, y requería para mí un montón de kilómetros, un montón de sacrificio, un montón de esfuerzo que estaba dispuesto a darla, porque yo en el fondo, más allá de que en ese momento era mucho más chica y no tenía los ideales y los conceptos que tengo hoy, yo perseguía las 3 horas, ¿verdad? Perseguía el 2:59. Sin embargo, lo que en el fondo mi corazón quería, y gracias a Dios estaba conectada con eso, era sentirme más fuerte, más resistente, que todo lo podía, que yo era capaz de hacer algo heroico para una mujer de 27, 28 años, Buenos Aires, Argentina. Y me acuerdo que en ese proceso de preparar Boston, que se corre en abril, y yo estaba en el verano argentino, tocaron varios días, no tenía suministro eléctrico en casa, y de noche, con el calor que hacía, no me había quedado otra opción que dormir en el balcón para poder respirar, para poder estar bien. Habiendo sumado día anterior 20 kilómetros en 2 turnos de entrenamiento, sabiendo que el día siguiente tenía que despertarme temprano e ir a hacer 2 series de 8.000 metros o 4 series de 2.000 metros, lo que sea,
He tenido entrenamientos brutales y la noche previa dormí en una colchoneta con una almohada en el balcón, sin suministro eléctrico. Y lo hice bien, y dormí bien, logré dormir bien, logré recuperarme bien, logré entrenar bien. Estaba tan conectada con mi deseo, con lo que quería, que me importaba nada todo lo demás. Obviamente hubiera estado mucho más cómoda en mi cama con aire acondicionado, pero no lo tenía disponible. Fue una temporada anecdótica, pero a mí me demostró que si yo estaba conectada con lo que quería hacer, todo lo podía. Entonces, cuando uno se conecta con ese deseo real, donde no está el ego en el medio, primero, que todo lo puede. Y segundo, que no hay apego. Yo no sentía apego, yo solo sentía concentración de tengo que hacer esto y para que esto salga lo tengo que hacer así. Y no me importa todos los obstáculos que haya en el camino, ¿sí? Porque yo sé lo que quiero y a eso voy y con eso me voy a conectar. Vuelvo a insistir, era otro contexto, tenía otra mentalidad. No voy a fingir demencia y decir que en ese momento hablaba de, mi deseo real. No, yo quería bajar las 3 horas en maratón. Me acuerdo en esa misma carrera, terminando también todo lo que fue Boston, ¿verdad? Todo lo que significa y todo lo que es correr Boston. Me acuerdo terminando esa carrera, cuando doblo en la última curva que tiene, levanto la cara, veo que ya estaba el arco de llegada y empiezo a divisar a lo lejos el reloj. Cuando veo que ya había un 3 en la pantalla y empecé a sacar mis propios cálculos de a qué hora salí, cuándo salió el reloj, bla, 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 y veo que ya había un 3 y que el 2:59 no iba a ser posible, yo ya estaba como completa, sentí por un momento esa gratitud enorme, ya estaba regalada. Regalada en el sentido de que no me importaba el tiempo. Después de todo lo que había sido el proceso, esas noches durmiendo en el balcón, se me eriza la piel. Durmiendo en el balcón, todo lo que fue la carrera, todo lo que implicó la carrera, todo lo que yo cambié, cómo me desgarré en el buen sentido para llegar hasta ahí. Yo te puedo asegurar que cuando levanté la cabeza y vi que el tiempo no iba a salir, igual me sentí agradecida. Me sentí completa, me sentí fuerte. Y ahí sentí lo que era mi deseo. Sentirme fuerte, resistente, que todo lo podía. Ese era mi deseo. La excusa era bajar las 3 horas. Pero mi deseo estaba ahí. Estaba puesto en cómo me quería sentir. Cómo quería caminar después con esa medalla. Cuando uno se conecta con eso, es donde se dan los cambios. Cuando uno se conecta con eso, suelta el apego. Es verdad que siempre está esas ganas de que salga. Pero lo que termina importando, en definitiva, es quién queremos ser. Y qué deseo estamos persiguiendo. Y cómo estamos persiguiendo ese deseo. Ahí no hay apego. Ahí simplemente hay ganas. Hay afán del lindo. Hay convocación. Hay conexión con el deseo real. Y a eso vamos. Un poco también, que es algo que quiero traer para el episodio de hoy, de cómo soltar el apego. Bien, porque es muy fácil decir no te apegues, pero ahora cómo efectivamente logro no apegarme. Bien, y no apegarme va a implicar en nosotros una evolución como ser humano y como atleta. Porque un atleta no apegado al objetivo puede estar visualizando concretamente el foco que tiene. El foco real que lo va a llevar por el camino y con todo lo que acabo de explicar antes. Un ejercicio que trato de hacer mucho yo, que no es mío, no me acuerdo de dónde lo obtuve, probablemente voy a buscarlo a ver si lo puedo dejar en comentarios, en este momento no me viene a la mente, que es el ejercicio de darme cuenta que lo que pienso es lo que siento, y en lo que siento me convierto, ¿sí? Todo lo que piensa mi cabeza es lo que siente mi corazón, y todo lo que siento es lo que termino creando, corazón, alma, espíritu, cuerpo, ¿sí? Lo más visceral. Si yo pienso que puedo lograr algo, voy a sentir que lo estoy logrando. Y si siento que lo estoy logrando, me estoy conectando realmente con eso. Volvamos al tema del apego. El apego a un objetivo. Si yo estoy apegado a un objetivo y siento en mi cabeza que necesito cumplir esto sí o sí porque no debo fallar, concepto anterior, ¿qué voy a sentir? Miedo, frustración, temor. Me voy a sentir perseguida porque tengo que lograrlo sí o sí. En cambio, si yo pienso en mi cabeza que lo que yo quiero es sentirme bien, fuerte, que quiero vivir toda mi vida corriendo, depende del contexto del que sea, ¿verdad? Volvamos a mi ejemplo anterior.
Si yo pienso en mi cabeza, quiero ser fuerte, resistente, que quiero poder lograr ser una mujer que corra así de fuerte en una prueba de resistencia. Si eso es lo que quiero, entonces, ¿qué voy a sentir? Me voy a sentir fuerte cuando esté en ese proceso de hacerlo. Me voy a sentir ágil, me voy a sentir resistente. Me van a pasar un montón de adversidades en el camino para que yo pueda probarme a mí misma, como el balcón, que soy resistente y que soy fuerte y que soy dura de roer. ¿Bien? Cuando yo me sienta así, voy a crear la realidad que quiero, porque ya voy a estar logrando mi deseo. Por eso siempre digo, en un proceso de entrenamiento, uno en ese camino mismo, valga la redundancia, perdón, pero en ese proceso mismo, es que hace la historia, es que llega a ser lo que quiere ser. Vamos a decirlo de otro modo, para lograrlo hay que fingirlo. Y en ese fingirlo es que uno se convierte en, si yo lo que deseo es ser más fuerte, más resistente, y en el camino hacia ese deseo aparecen pruebas, llámese entrenamientos o adversidades de la vida, como no tengo suministro eléctrico y tengo que dormir en el balcón, son adversidades que me van demostrando que soy fuerte, que soy resistente. Bien, a eso voy. El proceso mismo me va demostrando eso. Pero es muy importante que uno tenga el concepto de pienso y siento muy claro, porque en lo que está en mi cabeza y a lo que yo persigo y a lo que yo estoy pensando que soy, que estoy haciendo y que voy a hacer, es lo que voy a estar sintiendo en este momento y en el momento futuro. Y lo que yo siento transforma mi presente, transforma mi futuro, que en realidad es mi presente que ya va a venir, ¿sí? Parte del futuro, parte de lo que añoramos, se construye solamente a través del presente. No existe el futuro como tal. El futuro es algo que en un momento va a ser presente. Y es la concadenación de muchos presentes todo el tiempo, del aquí y de ahora, ¿sí? El futuro en realidad ni siquiera tiene un peso sustancial, porque lo que nosotros añoramos ser cambia absolutamente todos los días. En cambio, en el presente, ¿qué querés ser en el presente? ¿Qué estás haciendo en el presente para hacer eso que querés ser en el presente? Justamente. ¿Y qué estás sintiendo? ¿Qué estás pensando en este momento presente con respecto a lo que vos querés ser? ¿Y qué estás sintiendo en el momento presente con respecto a lo que vos querés ser y con tu objetivo? Son muchos conceptos. Yo no planteo que de acá salgas iluminado ni iluminada. Solamente quiero dispararte un montón de preguntas para que sí te vayas haciendo preguntas. ¿Qué deseo estás persiguiendo? ¿Cómo estás buscando ese deseo? ¿Qué tan banal, superficial o qué tan profundo es ese deseo? ¿Cuán apegado estás? Te podés preguntar para saber si es banal o si es un deseo profundo, es ¿cuán apegado estás? ¿Y cómo te estás hablando? ¿Te estás hablando desde el no debo o desde el quiero lograr esto? ¿Sí? Ojo, vos podés decir quiero lograr esto y estar hablando de un deseo banal, que sería mucho mejor que estar hablando de un deseo banal y decir no debo no lograrlo. O sea, las dos están mal, pero una está mejor, ¿sí? Como concepto claro. ¿A qué voy? Una vez que uno identifica cómo se está hablando, si se está hablando del no debo, si se está hablando desde el quiero lograrlo, bien, buen paso. Si te estás hablando del no debo, ya sabes que tu deseo es totalmente banal. Pero si te estás hablando desde el quiero lograrlo, entonces ahora el análisis es otro. ¿Sí? Que agarres ese deseo y lo desmenuces. Le empieces a poner nombres de otras cosas. ¿Sí? Voy a poner otro ejemplo. Quiero ser un corredor que baje los 30 minutos en 10 kilómetros. Bien, ok. Ese es un ritmo bastante rápido para un hombre, para una mujer también. ¿De dónde viene ese deseo? ¿De dónde viene en vos, sobre todo? Porque no es lo mismo por ahí que venga en mí, de cómo venga en mí, que cómo venga en vos. ¿De dónde viene ese deseo? Lo empiezo a desmenuzar. ¿Qué significa para mí lograr eso? ¿Cómo me va a hacer sentir? ¿Me va a hacer sentir de alguna forma? ¿Lo hago porque me va a hacer sentir de alguna forma o lo hago para encajar, para quedar bien, para lograr algo? Llámese un sponsor, llámese, no sé, X. ¿A dónde me lleva mi deseo? Y empiezo a escribir, lo empiezo a desmenuzar. Y eso que desmenucé, también desmenuzalo. Desmenuzalo hasta que te quede algo ahí que sea lo más central, el núcleo de tu deseo. Empecé a sacarle palabras y empecé a reconocer qué es ego y qué es corazón, alma, espíritu, como te guste llamarlo. ¿Qué nace realmente de lo que vos querés?
¿Y eso que vos querés, qué es? Son muchas preguntas, lo sé. Últimamente mis episodios son más preguntas que respuestas. Quizás Ser Atleta nació siendo una respuesta y ahora se volvió una pregunta. Pero es en las preguntas que salen las respuestas. Y yo lo que trato es de conectarte a vos con lo que realmente querés ser, con lo que realmente perseguís y cómo lo estás persiguiendo. Esa es la idea de este episodio central. Voy a terminar con la anécdota que estaba dando al principio, en realidad la mitad del episodio, sobre mi deseo y el maratón. Yo en ese momento perseguía el sueño de convertirme en una mujer que bajara las 3 horas en maratón. No lo logré, hasta ahora no lo he logrado. La diferencia entre antes y ahora es que no persigo las 3 horas ahora. Sí me gustaría que suceda en algún momento darme el lujo de poder correr tan rápido un maratón, pero no desde el tiempo. Es decir, que si llegara a pasar por debajo del arco y justo marcara 2.00, estaría igual de bien que si marcara 2.00. ¿Sí? Es lo mismo. En ese momento, cuando era más chica, lo hubiera tomado como una injusticia de la vida. Creo que hoy estaría tan orgullosa de que es lo mismo realmente, porque el deseo que lo tengo puesto es ese ritmo. O sea, es sentirme de esa forma. Es lograr correr tan largo, o sea, tan resistente, algo tan fuerte, siendo mujer. Es eso, es sentirme, es cómo quiero sentirme. En definitiva, creo que hoy lo encararía mucho mejor. Tal vez en este momento no sé si quisiera encararlo, es una gran duda que tengo todo el tiempo. Pero sea cual sea tu deseo, que es lo mismo que lo que persigo yo, porque de diferentes ritmos todos perseguimos en sí lo mismo, y es por eso que correr o el deporte en sí de resistencia nos convoca, porque es perseguir siempre un deseo. Hagas bici, hagas natación, o corras, te estás moviendo hacia adelante, estás persiguiendo algo. Bien. Espero haberte dejado con muchas preguntas. No tengo las respuestas, las tenés vos. Buena noticia para vos, las tenés vos. También es una mala noticia, depende de cómo quieras verlo. Todo es tu responsabilidad y todo depende de vos. Para que no te olvides los conceptos importantes que vimos hoy. El primero es, pienso, entonces siento. Y todo lo que quiero sentir, primero van a ser del pensamiento. Ya tendremos un episodio especial de pensamientos. Segundo concepto, no debo fallar versus quiero lograrlo. Diferencia sustancial, ¿verdad? Sustancial. Y tercer concepto, soltar el apego. El apego es eso que no puedo no hacerlo. Es el miedo, es el temor, es la desesperanza, es la angustia, es la ansiedad. Eso es el apego. Si vos encontrás algo y no sentís nada de eso, entonces tu deseo es real y no hay apego. De eso se trata. Soy Julia Story, espero que este episodio te haya servido, que te vayas con muchas preguntas. Y si te animás a responderme alguna de ellas en comentarios, bienvenido sea. Muchas gracias.